Muy buenas noches, les habla Juan Guillermo, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo para todos ustedes. Pues en este momento me encuentro en Brasil, en La Fortaleza, en Fortaleza, que es una belleza de ciudad. Y pues me he involucrado en los últimos meses en opinar sobre la política. Entonces hay personas que me han pedido cuál es mi opinión respecto a lo que está sucediendo en Colombia frente a esos socialistas y los otros, y el otro extremo, que es el capitalismo. Entonces voy a hacer una breve exposición teniendo en cuenta la posición de Petro, que en últimas, inclinándome de acuerdo a la historia, el socialismo, comunismo, petrochencos, como se quiera llamar hoy en día esta corriente, o populismo, pues es necesario hablar, porque ningún país que se ha metido en el socialismo, por lo menos en Latinoamérica, ha sido efectivo y ha sido revaluado, y lo que ha hecho es destruir los países. Entonces, dentro de mi posición histórica, pues me inclino a no estar a favor de Petro. O sea que sí estoy polarizado, si pudiéramos decirlo. Más por amor a Colombia, porque otros países han creído en estos personajes que van a hablar muy bonito y que creen ser salvadores de los países a través de este sistema, y lo que han hecho es perjudicarlo, y muchos cacerolazos en Latinoamérica, Centroamérica, hasta ahí, porque Norteamérica no permite un sistema de eso, porque sabe lo destructivo que es. Entonces hay mucha gente que preguntan si Petro es socialista o no, o comunista. Él mismo ya lo niega, después de algunos momentos decir que es socialista. Ahora dice que es un demócrata. Está cambiando los discursos porque sabe que en Colombia no vamos a dejar subir un sistema político de este corte. ¿Por qué? Porque observamos los países caídos, arruinados con esos personajes. Entonces, si nosotros vamos a la historia del socialismo, que es un sistema económico donde Carlos Marx es su principal exponente, y él en su época pues vive y estudia toda la economía de la época, que estaba sustentado bajo fábricas. Y precisamente por allá en Londres, en el siglo XIX, pues estas fábricas tenían una sobreexplotación de los trabajadores. Y había un superabuso, cosificación de la persona, o lo que llamamos el ser humano, que para mí no es humano, pero estaba degradado jerárquicamente la persona pobre, ¿no? Y más que vienen del campo a las ciudades a invadir las fábricas. Entonces Marx, él se da cuenta que esta sobreexplotación, pues lo que hacía era aprovecharse de la gente con un pago que casi pudiéramos decir que no hay pago, porque era lo mínimo que les daban para la existencia.
con maltratos también, tanto psicológicos y físicos. Y él habla de la plusvalía, donde hay una exagerada ganancia, súper exagerada, que se la llevaban los dueños de esas fábricas o el capitalista, si pudiéramos decir, pero en esa época no eran capitalistas. No se hablaba de ese capitalismo, ¿no? Entonces, él, viendo esas sociedades maltratadas a través de esas fábricas y aún los medios de producción, que los dueños eran patrones, si pudiéramos decir, a esa época, ¿no? Y él, sin trabajar, pues se llevaba la mayor parte, la mayor ganancia, y el obrero, que era el otro extremo, pues no se llevaba nada a favor, ¿cierto? Con esa plusvalía, que es esa parte exagerada que gana el patrón, y ese antagónico social que era el obrero, entonces había una desigualdad social exagerada. Pero Marx nunca habla de expropiar a los ricos. Nunca habló de dar subsidios. Por eso es que el socialismo que hoy se pregona es una mentira. Es un invento que se fue transfigurando a través del comunismo. Se fue transfigurando, y como el comunismo no dio, digámoslo así, resultados, entonces se fue transformando en socialismo. Pero el socialismo original no tiene nada que ver con darle al pobre, no dejarlo trabajar, posiblemente, o expropiar al rico. Lo que hablaba Marx era que fuese justa la repartición de la ganancia, que esa plusvalía se disminuyera y que se repartiera entre los obreros, para hacer que estas personas fueran más dignas laboralmente. Entonces, Petro y todos estos socialistas nuevos, que son un peligro, ellos defienden la pobreza y la flojera, la defienden a través de los subsidios, y eso es perjudicial para un país, porque entonces vamos a estar siempre levantando la mano para pedir, para estirar la mano como pobrecito y desangrar de una u otra manera todo el factor productivo de un país. Y eso es el mayor peligro para cualquier nación, porque ya no habría una mano de obra que ponga a funcionar todos los sistemas de producción. O sea que esto se hace peligroso para cualquier país que quiera ser socialista en el sentido de este siglo XXI. Quizá la propuesta de Marx tenía mucho que ver para la mejora, pero eso tampoco se pudo cumplir nunca. Nunca. ¿Por qué? Porque el llamado jefe socialista en cualquiera de los tiempos siempre tiende a ser el patrón de su época. Entonces, es de entender que todos los países, si fuesen socialistas, a lo Marx, hay mano
productiva. No hay mano de vagos, o como está haciendo Petro, dándole a los drogadictos su dosis para que dañen más su mentalidad, pero él lo hace es más indirectamente para una compra de votos. O cuando habla de expropiar, si lo ha dicho, o cuando habla de auxilios, eso es compra de votos, así sean virtuales, así sean de ideas, porque eso es lo que quiere el mundo. Quiere descansar, o quiere vivir de un mínimo subsidio, pero no vivir dignamente, sino escasamente. El socialismo, si pudiéramos decir, es democratizar la propiedad de los medios de producción. ¿Qué quiere decir eso? Que los medios de producción no sean monopolios, que no sean de unos pocos, sino que todos tengamos la misma capacidad de ser patronos o de ser obreros con mentalidad de ser patronos. El socialismo, en última, lo que busca es eso. Lo que busca es igualdad en los medios de producción, y aún siendo obrero, que como el patrón vive dignamente, que también el obrero viva dignamente, repartiendo la plusvalía o la ganancia excedente que se lleva el patrón en partes iguales. Pero, ¿qué es lo que está proponiendo Petro? Pues es una política económica supuestamente, porque eso es pura mierda, eso es compra de mentes débiles que le creen, pero supuestamente es ampliar el campo de producción a través de nuevas empresas, dando microcrédito a las personas que van a ampliar el cajón de las empresas. Esa parte es muy bondadosa, es bonita en discurso, pero entonces es un mecanismo de hacer creer mientras que coge el poder, porque esto lo ha hecho más de un país. Venezuela también hizo lo mismo y dijo que iba a bajar la deuda externa, y lo que hizo fue aumentarla. Entonces ellos, los socialistas del siglo XXI, lo que hacen es difundir en apariencia lo mejor como político, darle al pueblo, o decirle al pueblo lo que el pueblo quiere escuchar. Son discursos simplemente, y como nosotros estamos viviendo de una economía, pues claro, eso nos hace a nosotros creer que vamos a salir de la pobreza o de la miseria, que son muchos. Ahora, si uno pone en práctica eso de los microcréditos, imagínate entonces todo el mundo pensando en tener empresa. Si fuese realidad esto, también hay un déficit de obreros. Esto no es aplicable. Si fuese aplicable, ya se hubiera demostrado todos estos discursos, pero estos discursos muchos países lo han utilizado. Argentina con Skinner, la vieja esta. Venezuela quebrado, Argentina quebrado, Ecuador, Bolivia. Ahora, todos estos representantes han extendido su presidencia, y entre más lo extiendan, pues más se llevan los medios de producción a la bancarrota.
porque todo lo privatizan y no están en contra de la propiedad privada. Y cuando no hay propiedad privada, pues entonces sería una propiedad pública. Y todos los países de Latinoamérica, hablo de Latinoamérica, la propiedad pública está llena de desfalcos, de robos. Entonces, Petro lo que propone es comprar conciencias a través de un discurso para después manejar la constitución, alargar su periodo y empezar a no dejar entrar propiedad privada. Al no dejar entrar propiedad privada, se pierde toda la garantía de producción y de riqueza a nivel de la gente normal. Los únicos que tendrían la riqueza sería el Estado, no el Estado sino el gobierno. Entonces él habla de cómo el capitalista roba, cómo el capitalista degrada a los otros, cómo el capitalista solo gana y se va en contra de este sistema de producción. Y no evalúa que todos los sistemas de producción públicos, todos están diseñados para degradar el fisco. Y ahí es donde todos se van en la quiebra, si pudiéramos decir, todos los países. Que Petro se basa diciendo que en algunos países esta economía del microcrédito ha sido excelente, en otros países, pues sí, hay países que han utilizado este sistema y saca a mucha gente de la pobreza, pero es que no estamos en Europa, donde allá las sanciones son severas en algunos momentos para los corruptos, aún existiendo la corrupción, y ayudan a potencializar muchas empresas y hacen procesos de emprendimiento individual muy competente, y eso es privado y mantiene las empresas, el país funcionando muy bien, vendiendo y ofreciendo sus productos y servicios. Esas ideas él las trae, el discurso es bonito, pero ya otros países, incluyéndose Venezuela, cuando llegó Chávez, él propuso todo esto de una u otra manera, de pronto con palabras venezolanas, pero en español, y cambian los términos, pero es un socialismo que no se lleva en desarrollo. Ahora, Petro habla de todas las personas de bajos recursos que se vuelvan empresarios, y dice no quitar la propiedad privada o esos medios de producción que ya existen en el país. Él lo dice y eso es excelente, se escucha de una manera muy romántica, pero eso es pura mierda. Y ya los empresarios están temblando, no porque le tengan miedo a Petro, sino es porque el socialismo del siglo XXI es destructivo, y ya hay empresas que están esperando ahorita las elecciones para empezar a emigrar, a irse. Ahora, ¿qué hablar cuando Petro habla sobre la propuesta de acabar con el latifundio improductivo? Primero, está desactualizado porque el latifundio ya no existe. Si nosotros nos vamos en la historia, con la Revolución Francesa, quienes acabaron con el monopolio de las tierras, porque en esa época eran terratenientes, los que acabaron con eso fueron los burgueses, que son hoy los que se convirtieron en capitalistas. Acabaron con el latifundio. Y ahí ya vienen ya medios de producción, ya la tierra pierde el valor. ¿Por qué? Porque ya no era la riqueza tener
tierras. Estudien bien la Revolución Francesa y ahí van a encontrar eso. Ya las tierras no es la riqueza, como lo fue en la Edad Media, que esa era el centro de la riqueza. Aún en esta época de antes de la Revolución Francesa, las tierras eran la riqueza. Ya el capital, cuando se va imponiendo el capitalismo, la riqueza es el capital. El capital, ya sea en oro o en circulante, como fuese en la época. Y ellos pues hicieron que desapareciera ese feudo o ese feudalismo. Y ellos sí acabaron con el latifundio improductivo. Además, las sociedades iban creciendo, entonces necesitaban que las tierras fueran productivas. Entonces lo que es la Revolución Francesa, lo que hizo desaparecer el feudalismo, el latifundio, y como que opacaron la nobleza y el mismo clero, que eran los grandes latifundistas. Eso hablando de historia. Ahora, él habla de latifundio, ese término ya no cabe en esta época. Ya no cabe. Sí hay gente con grandes extensiones de tierra. Ahora, ¿qué es lo que él pretende al decir que acaba con eso? Un ejemplo que exista, pasándolo a ese término antiguo. El latifundio, las guerrillas de Colombia, se ha impuesto. ¿Cómo? Con el desplazamiento masivo. Y ellos pasan a ser dueños de las tierras. Petro es un guerrillero, así digamos que no es, que ahora es un santo. Es un guerrillero que está aliado con todo lo que es la revolución bolivariana. Lo que pasa es que él ahora dice que no, porque no le conviene, porque el país, los que nunca hacíamos política, nos ha tocado meternos un poquito en la política para dar el voto de verdad a conciencia, porque tenemos bien claro qué es lo peor de lo peor. Y nos hemos inclinado a un partido que es no excelente, pero que no va a vender o va a traer esa desgracia y esa pobreza a la gente, al pueblo. Por eso es que nos ha tocado amarrarnos los calzones en esta temporada y opinar y votar en contra de este sistema. Entonces, si nosotros vamos seguimos en la historia y vamos haciendo ese paralelo con Petro hoy en día, todas las naciones que hoy en día son llamadas desarrolladas, y todos esos grandes extensiones de tierra que pertenece al campesino, ¿cierto? Ellos, según Petro, todos los países desarrollados abusan de las tierras y abusan del trabajador. Pero entonces, ¿por qué son desarrollados? Empezando que no son socialistas, y empezando que sí apoyan a su pueblo con sus medios productivos. Si ustedes van a Alemania, Rusia, Italia, Estados Unidos, Francia, son países potencias. Y han sido países potencia porque de una u otra manera son productivos. Y su producción la han proyectado a mercados internacionales. Entonces ellos pues tienen unas políticas agrarias
con subsidios, pero los hacen competitivos. El socialismo está bien, puede dar, dentro de esa política agraria, puede dar créditos, pero eso no se va a cumplir, porque ellos no van a permitir la propiedad pública, privada digo. Y sí van a dar subsidios, pero saben que como son aglomerados personales o pequeños, mientras que también cogen el poder, ellos no van a ser competitivos frente a los mercados, a los grandes mercados, ni van a ser abastecedores de las necesidades básicas de un país. No van a ser. Y si lo van a hacer, llevan al país a una quiebra, porque no se va a llegar a suplir las necesidades básicas, por lo menos de alimento, de vestido y de techo, porque se deja de negociar con otros países, pierden la conexión con el comercio mundial. Venezuela eso fue lo que hizo. Subsidios, pequeños subsidios para que uno solamente sobreviva y pueda comer, dormir y cagar, no más. Y eso no alcanza ni siquiera para autoabastecerse el país. Entonces, ahora sí tenemos que abrir los ojos, ver lo que está proponiendo Petro. En la teoría puede escucharse muy bien, pero no es práctico. Él tiene ideas socialistas, capitalistas o mixtas. Y lo que está proponiendo este señor, que yo lo llamo despectivamente un peligro, creyendo que con el populismo la nación de este siglo, Colombia, pues va a avanzar en el desarrollo en 4 años, empezando por ahí. Y como en 4 años no se puede hacer nada, él va a extender su gobierno a 8, a 12, dictadura, porque él sabe que en 4 años una generación, o bueno, un país con muchas generaciones no va a llegar a ser desarrollado, y más sabiendo que es de corte guerrillero, corte asesino, narcoterrorista, y que no va a competir con mercados internacionales. Y la industrialización de hoy exige que seamos competitivos. Sí va a ser competitivo a nivel coca, porque ese producto es internacional. Desde ese ítem sí el país se hace competitivo y se hace rico, pero no tanto el país sino los que tienen el poder. Y los obreros van a ser la pobreza que va a generar. Entonces muchos tocará que se conviertan en raspachines, cocaleros, y en un régimen donde matarán a muchos cuando se den cuenta que el sistema político es un peligro. El que no esté con ellos es su enemigo. Pasa lo de Cuba. Cuba, porque no es cocalero, era azucarero, pero ya no es azucarero. Habla de salud, educación gratuita, igual que Cuba, igual que Venezuela, igual que todos los países que han estado intentando implementar este sistema tan mal entendido, tan mal parado, tan de baja vibración. Entonces él habla de todo eso, y el mundo colombiano pues se le abren los ojos, lo pone a soñar y a sentir, y automáticamente los idiotiza. Y al idiotizarlos,
pues la gente sigue como borregos a alguien que sabe llegar al populis, al pueblo, creyendo que es un avance de esta humanidad colombiana. Y habla de los derechos humanos, y habla de las guerras, y habla de la paz, igual que Chávez. Aquí de pronto hay mucha, ¿cómo decir?, especulación, pero Petro y todo lo que tenga que ver con izquierda y socialismo o comunismo o como lo queramos llamar, aún las FARC que están aliadas con ellos, y Venezuela y quién sabe qué otros países que quieren imponer un bloque bolivariano, pues lo que van a acabar es con el Estado, que no está en el bienestar, pero es mejor bienestar, el actual, ¿no? Él expone que el capitalismo fue un fracaso. Eso es verdad, pero el capitalismo es mejor opción que el socialismo porque yo puedo ser libre, puedo tener o no tener si yo lo deseo, puedo regular mi pobreza o puedo fracasar en muchos intentos de ser capitalista, pero tengo la libertad y la opción, si soy inteligente, de optar por ese derecho de ser rico o de ser pobre, aún de tener la misma libertad de elegir qué clase de mercado yo puedo elegir para yo meterme en ese desarrollo productivo. Entonces, teóricamente todo esto es muy sobrado y eso se cree uno. Y muchos dicen que es pura mierda lo de castrochavismo. Eso es lo que nos hacen creer para volver este país narcoguerrillero en contra del tal Estados Unidos, en contra de la oligarquía, del capitalismo, como dicen ellos, en contra de ese diablo, ese capitalismo salvaje. Y Petro pues propone muchas cosas, generar empleo y el sector económico pues ampliarlo e irse también a la industrialización del socialismo cuando empiezan a hacer el socialismo y que todos tengan iguales derechos, etcétera, etcétera. Y él cree que es el salvador de esto. Habla de las energías limpias, pero eso es discurso. ¿Por qué? Porque se está acaparando todos los públicos. Los ambientalistas, muchos ambientalistas allá, estos que son todos romanticones, salvar el mundo. Eso no lo salva ni siquiera dejando los medios de producción a través de la contaminación. ¿Por qué? Porque nosotros, por inercia, no vamos a dejar de usar celulares, no vamos a dejar de usar ropa que se deriva del petróleo o que se deriva de otras sustancias, aún de los telares, ni vamos a empezar a dejar de utilizar la energía. Entonces Petro es un revuelto de ideas, pero lo más posible es que sea el más peligroso, si pudiéramos decir, de los socialistas, el más peligroso de los capitalistas, el más peligroso de los narcoterroristas, el más peligroso de la democracia que dice, porque tendría poder. Y uno con poder, en ese caso él, pues se tira todo un país. Entonces habla así, ¿por qué no debemos votar por Petro? Así las encuestas digan que es lo más bonito y que es el primero. Bogotá, que es una ciudad capital,
que tiene no toda la población ni todos los problemas que tiene un país. Y él no logró ser eficiente gobernando una ciudad de un país. Porque toda su perversidad de política de izquierda que él implementó en esta ciudad fueron solo engaños y errores. Gustavo Petro ha sido el peor de los alcaldes de la capital y ahora quiere ser el peor presidente porque se va a tirar todo el país, y no por 4 años sino por 200 años, porque es que en Colombia lo que hizo en Bogotá, lo que hizo fue también desfalcar y demandar a otros sacando pecho diciendo que ellos eran los corruptos, pero era solamente para quitar a unos corruptos y coger él su puesto, el puesto de los corruptos, que es un gran negociazo. Ahora, es guerrillero. Para mí es guerrillero. Eso de que eso es teórico, pero él es guerrillero. Él es seguidor de toda esa doctrina de izquierda. Y nosotros tenemos que ver más allá por amor a este país. Y a pesar de que habla, ay, es que yo uno a todos, es que yo no soy bipolar. Él es bipolar. Y es un resentido donde quiere venganza y donde logre el poder, se va a reír de todos. Y va a desproteger todo su país y va a incitar a una violencia contra los sistemas productivos privados, contra el que tiene, que ya hay odio. Ahora todos hablan, los seguidores son el mismo discurso pendejo de todos estos izquierdistas, socialistas, comunistas, como queramos llamar. Es que los ricos, es que ellos sí tienen, es que nos explotan. Y pobrecitos todos, creyendo en pobrecito yo. Entonces él toca desde los sentimientos al pobre y lo manda al extremo de renegar contra la riqueza. Entonces, así, viéndolo desde ese punto, el pobre nunca va a ser rico, ni lo va a dejar ser rico, porque ya ser rico no es bueno. Por eso es que no hay que votar por Petro, porque entonces el rico es un enemigo y el pueblo creyendo que ay, me van a dar préstamos para libre inversión y ahora sí voy a vivir bien y ahora sí voy a ser rico. Eso es lo que hace sentir, pero no los va a dejar subir, no les va a dar préstamo. Ya después, si pasa, se van a dar cuenta el gran error, porque no van a haber ricos, porque el rico es un enemigo. Van a haber solo borregos que van a estar en contra del progreso. Y no está respaldando tampoco la autoridad, porque él es la autoridad. Y si convirtió así a Bogotá, así tenga, él ahorita tiene, creo que en Bogotá los mayores votos, no fue porque fue buen alcalde, sino porque se fue a los más pobres, se fue donde el drogadicto para darle drogas para que voten por él, a los ladrones, él está aliado con los ladrones. Una vez hicieron un paro porque los ladrones reclamaban el derecho al trabajo, o sea que robar es un trabajo. Él es muy permisivo con la criminalidad y salta las normas legales vigentes. Cuando él estuvo en esa administración, tuvo problemas con la policía, se fue en contra de la policía. Y los destituyó.
que eran comandantes. Está el general Luis Eduardo Martínez y Humberto Guatibonza. Y como no se entendieron con Petro, entonces comprendieron que el proyecto de seguridad desde la policía eran incorrectas. Saltaban las órdenes judiciales. Ahora, es peligrosísimo porque todos los populistas que hemos conocido, todos sin excepción, solamente van al pueblo, al popular, al desconocido, al desvalido, al más desgraciado, y solamente los han ilusionado. Y es propio de todos los que quieren tener el poder en un país que no es izquierda. Se va siempre hacia los más humildes, hacia los que tienen más problemas, y su discurso es muy válido para estas personas, porque es lo que ellos han querido escuchar. Y se va dándoles unas tejitas de zinc, dándoles un abrazo, igual que Venezuela. Y les da solo regalitos. Igual lo que sucedió con darles televisores de plasma a algunos. Entonces, eso no es ayuda. Es políticamente incorrecto. Y todas esas personas de estratos muy bajos que están en los cerros orientales, al darles un televisor o al darles un almuercito sin sacarlos de nutrición, o al quitar, al coger al coger de los linderos de la ciudad lotes y dárselo a la gente pobre, esa es la tal Bogotá humana o Colombia humana. Y lo que hace es extender la mentalidad de pobrecito, extender la mentalidad de solo piden, y extender la paternidad a un grado donde la gente se vende por un peso, aún bajando 200 pesitos de un transporte. Y eso es novedoso para el mundo, y es El Salvador, pero después les va a cobrar todita. Él, al legalizar, al hablar de la dosis personal y darles marihuana, darles drogas a los drogadictos jóvenes, lo que hizo fue incrementar el consumo. Ya que los ciegos, sordos y mudos no crean, que los privados sí lo creen, pues a través de esas políticas populistas que hace perezosos, que hace personas que no trabajen, que no sean productivas y que no luchen, o sea, no enseñar a pescar, a través de esos subsidios muy pecuecos que solo dan para sobrevivir, es una perversa política. Y todos, aún Petro, le ha tocado pagar por sus malas decisiones millones o más bien pagar millonarias multas. Entre ellas está el modelo de basura cuando fue alcalde, que todavía se está desmontando por su ineficacia. Eso es lo que está haciendo el país, es premiar la maldad, a un asesino darle el poder, con una ideología asesina muy injusta y que tiene que ver con las FARC, tiene que ver con la constituyente que se va a implementar cuando él tenga el poder, si lo llega, que no va a llegar, y sin contar todo lo que esa ideología
hace a través de la historia con el Palacio de Justicia, que desaparecieron a muchos. Ya están avisados, el que vote por este sistema se irá a la ruina. Cuando yo digo Petro le tocó pagar multas, no es del bolsillo de él. Él ha pagado esas multas millonarias, es en nombre del alcalde que fue él. Pero eso es de los impuestos, del fisco o de lo que todo colombiano aporta en impuestos. Entonces, no es que él hizo, es la obligación de un alcalde hacer bien las cosas. Lo que pasa es que esos alcaldes todo lo hacen mal, sean de cualquier, de derecha o de izquierda. Pero es que Petro, él no pagó esas multas. Nosotros pagamos los errores de él y de todos los gobernantes. Entonces, hay muchas razones de por qué Petro es un peligro. Y más que Petro, el peligro es el sistema. Él es el monaguillo nomás, él es el títere del sistema. Pero el sistema, que es doctrinal muy fuerte, está diseñado para destruir almas, hombres, sistemas de producción, hasta la esperanza, hasta la gloria, hasta luz. O sea, destruye todo lo que toca. Esta primera parte vamos a dejarla de esta manera. La segunda va a tratar sobre Petro, desde lo que hizo en Bogotá, que no sirvió para nada. Lo que hizo fue destruir. Así él diga que es el Dios. Él sabe qué decirle a la gente, qué es lo que quieren escuchar. Se despide Juan Guillermo, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo para todos ustedes. Muchas gracias.